Capítulo 9. Visiones de liberación y oraciones contestadas. Las visiones que Dios me dio hace años todavía permanecen vivas en mi mente. El Señor acostumbraba a visitarme cada noche, y me mostraba revelaciones impactantes mientras yo dormía. Tal y como escribí en libros anteriores, que fui trasladada con Jesús al infierno por 3 horas cada noche, durante 30 noches, y caminé entre los muertos. Entonces, yo fui al cielo con Jesús por 3 horas cada noche, durante 10 noches. Una de las cosas que Jesús me reveló fue la forma como el diablo les ordena a los demonios que vengan a la tierra a destruir a nuestras familias. Por ejemplo, si tú tienes un pariente que recientemente está comenzando a crecer en Dios, y que acaba de salir de sus pecados, el demonio va a tratar de hacerlo tropezar, va a tratar de hacer que pierda dinero, a causarle accidentes, y va a traer todo tipo de desgracias a su vida. Los demonios de Satanás van a hacer todo lo que sea posible para detener a tus amados, y que no se acerquen a Dios, mientras que tú estás orando por ellos. Dios quiere que nosotros sepamos que independientemente de cómo se vean las circunstancias, nunca podemos rendirnos. Nunca podemos rendirnos de orar por nosotros mismos, y nunca podemos rendirnos de interceder por nuestros seres amados. Debemos orar sin cesar, hasta que ellos lleguen a la plenitud de la luz maravillosa del conocimiento de Dios, y que sean salvos y liberados. Sin importar qué sea lo que la gente está atravesando, o cómo se están portando, nunca debes pedir que Dios mande juicio sobre ellos. Tu corazón debe estar inclinado hacia el Señor, y debe estar completamente puro. Oras por compasión, y oras para que Dios los guíe. Tú le pides a Dios que haga brillar su luz en medio de las tinieblas, y que destruya las obras del reino demoníaco de Satanás. Tú nunca debes maldecir a los individuos, pero tú debes orar en contra del espíritu demoníaco que está controlando al individuo. Tú tomas dominio sobre los poderes espirituales de las tinieblas que los están atormentando. Dios quiere que nosotros oremos para que la salvación, el avivamiento, la liberación y la sanidad puedan realizarse a través de toda la nación y alrededor de todo el mundo. Los ángeles de Dios pelean por nosotros. En diferentes visiones, he podido ver carruajes que salen del cielo, guiados por ángeles que vienen a nuestro rescate, cuando buscamos a Dios diligentemente en oración. Estos ángeles guerreros que se miran muy feroces, están enfocados en cumplir el propósito de la voluntad de Dios, y ellos pelean ferozmente en contra de los demonios, y a nuestro favor. Ellos tienen mandíbulas de acero y ojos de fuego. Sus vestiduras para la guerra están hechas de algo que parece ser como metal, acero, y otros materiales que no pudieron ser identificados. Estos ángeles del Señor van por toda la tierra. Con sus enormes espadas de fuego, ellos cortan las presencias malignas y los poderes de las tinieblas. Las fuerzas demoníacas pelean en contra de los ángeles. Anteriormente, estuvimos estudiando cómo el ángel que trajo el mensaje de Dios a Daniel dijo que había sido obstruido y detenido por las fuerzas demoníacas opositoras. Algunas veces, los demonios van a entrar en combate en contra de los ángeles, para tratar de impedirles que traigan los mensajes de Dios a su pueblo. Esta es la razón de por qué la perseverancia en la intercesión es tan importante. Algunas veces, Dios te va a sacudir en medio de la noche, hasta que te pongas a orar. Al principio, tú no vas a tener idea alguna por qué estás orando, pero de hecho, estás orando para que las puertas sean abiertas, y permitan el paso del cielo a la tierra, para que tú, y todos aquellos por los que tú estás intercediendo, puedan recibir liberación y victorias. Debemos recordar que cuando oramos, Dios escucha y contesta. Pero existe un conflicto espiritual en los lugares celestiales, entre los poderes de Dios y los poderes del diablo, y algunas veces, se va a llevar tiempo para que llegue la manifestación de la respuesta. Nunca debemos rendirnos. Tal y como escribí en mi libro Una revelación divina de la liberación, varias veces mientras que estaba orando, pude ver visiones de lo que se veía como grandes panales en el cielo. Había ángeles que estaban atados en estos panales, y que habían sido puestos allí por fuerzas demoníacas. Yo les pedí a mis intercesores que oraran conmigo acerca de esta visión, que se repetía una y otra vez. Uno de los intercesores pudo ver la misma visión, pero también pudo ver otro ángel del Señor con una espada enorme. Este ángel estaba parado detrás de estos panales, y él dijo:
pide al Señor que envíe ayuda desde el santuario. Nos trabamos en una lucha espiritual muy profunda. Estuvimos orando por 5 horas, y a medida que orábamos, pudimos ver cómo los cielos se abrían, y hubo ángeles que descendieron y rasgaron en pedazos esos panales. Ellos recogieron a cada uno de esos ángeles que habían estado atados, y los llevaron a un cierto lugar para que fueran restaurados. Y Dios comenzó a gritar diciendo: finalmente, alguien ha creído que en el nombre de mi Hijo Jesús, pueden tener dominio sobre el príncipe del poder del aire, sobre los gobernadores de las oscuridades demoníacas, y sobre las maldades espirituales en los aires. Favor de ver Efesios 2:2.2, las 6 y 12. Cuando yo fui al cielo, pude ver todo este ejército de liberación. La tierra necesita saber que este ejército está en el cielo, y que Dios lo usa para pelear en contra del reino de las tinieblas. En Apocalipsis capítulo 12, podemos ver que cada uno de los intentos del diablo por derribar el reino de Dios, fracasaron con una derrota total. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Apocalipsis 12:2.78. La voluntad de Dios no va a permitir que su reino o su plan divino sean corrompidos por medio de las prácticas malignas del diablo. Esta es la razón de por qué Él nos ayuda y levanta a cada uno que pertenecemos al cuerpo de Cristo, por medio de la oración y de la exhortación. Dios sabe que las batallas que enfrentamos no son físicas, como nosotros muchas veces pensamos, sino que en realidad son espirituales. Intercediendo por la salvación. Una de nuestras principales funciones en la intercesión es orar por la salvación de otros, e involucrarnos en la guerra espiritual a favor de ellos. Tal y como escribí anteriormente, cuando Dios te prepara y comienza a mostrarte sus visiones, tú debes tener un corazón puro, y debes estar listo para escuchar lo que Él te va a decir, y todo aquello que te va a revelar. Esto se debe, porque, después de que te muestra ciertas cosas, nunca vas a volver a ser el mismo. Ya no te vas a sentir igual, y ya nunca vas a volver a actuar de la misma manera. Desde que el Señor se me apareció, y me mostró el infierno, ahora yo tengo una tremenda carga por los perdidos, la cual yo nunca experimenté antes de ir en mis viajes con Él. Jesús me mostró que la mayoría de la gente en el infierno son aquellos que han sido llamados por Dios, pero que siguieron rechazando el Evangelio una y otra vez. Ellos siguieron diciendo: bueno, tal vez mañana seré salvo, hasta que finalmente fue muy tarde. El diablo los engañó, y entonces los mató. Todos ellos estaban involucrados en idolatría, sirviendo a otros dioses, y poniendo todas las cosas como su primera prioridad antes de Dios. En cada compartimiento del infierno, estaban todos aquellos que permanecieron continuamente en sus pecados. Estaban llenos de odio y de resentimientos. Ellos rechazaron a Dios, y se sometieron a las obras de su carne, en lugar de obedecer a Dios. Mientras que estamos aquí en la tierra, tenemos la oportunidad de darle la espalda a los engaños mentirosos del diablo, y ser salvos a través del lavamiento de la sangre de Cristo Jesús. Podemos ser redimidos a través de, sino con sangre preciosa, como de un cordero, sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. 1 Pedro 1:2.19. Dios te ama, y lo que Él desea para nosotros es nuestra salvación. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados, y para limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:2.9. Hay poder sanador en la sangre de Jesús. Cuando la gente comienza a buscar a Dios, y a caminar en obediencia a su palabra, ellos son limpiados por la sangre del Cordero. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:2.7. En Hebreos capítulo 9, se nos recuerda que, si el rociado de la sangre de animales fue usado en una limpieza ceremonial para el hombre exterior, cuánto más poderosa es la sangre de Cristo para limpiarlos interna y externamente. Favor de ver Hebreos las 9 y 12:14. Esto es debido a que Jesús entró al lugar santísimo con su propia sangre preciosa, y no debido a la sangre de un animal. Favor de ver versículo 12. Una vez que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, es nuestra responsabilidad revelarles a otros la forma como ellos también pueden obtener el poder limpiador de la sangre de Cristo.
sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte, y cubrirá multitud de pecados. Santiago las 5:20. Por lo tanto, no solo debemos orar por nosotros mismos, sino que también tenemos que llevar una carga por todos aquellos que no conocen a Jesús como su Salvador y Señor personal. Él murió para que todos nosotros podamos tener el derecho de ir a la vida eterna. Exhorto, pues, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, y vengan al pleno conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:2.14. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:2.9. Sin importar qué es lo que tú o tus seres queridos están atravesando, tú tienes que creer en la promesa de Dios para lavar tus pecados, a medida que te arrepientes y volteas a Dios por su salvación y su ayuda. Muchas veces me han hecho la siguiente pregunta: si los individuos aman a Dios y orar a Él, pero se encuentran luchando con homosexualidad y con lesbianismo, ¿acaso ellos van a ir al infierno? Yo no tengo la respuesta para esta pregunta, pero yo sé que Dios es un Dios de gracia, y que su gracia está ahí para ayudarlos. La gente alrededor de toda la tierra está sufriendo, a medida que intentan liberarse de los espíritus malignos de la homosexualidad y del lesbianismo. Estos espíritus pueden entrar en cualquier persona. Ellos van a las gentes cuyas mentes y corazones están vendidos y dispuestos a involucrarse en todos estos tipos de acciones. Cuando tú oras por gentes que están luchando de esta manera, debes pedirle al Padre Celestial que los suelte de sus ataduras, y que les quite el deseo que tienen para pecar, y que sustituya ese deseo por un deseo de hacer la voluntad de Dios. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Romanos las 8:13-14, rompiendo las ataduras del diablo. Los hombres se encuentran enredados en todo tipo de asuntos y de ataduras. Dios quiere que la gente sea libre, y que sea capaz de cumplir su voluntad en sus vidas. Desde hace varios años, he estado teniendo visiones en oración acerca de Dios, levantando hombres y mujeres para su gloria. Yo quiero enfocarme en lo que Él me ha mostrado acerca de los hombres. Me parece como si todos los hombres están enredados en todo tipo de asuntos. Me vino a la mente la escritura en Gálatas 5:2.1 que dice: no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Parecía como si cada uno de ellos tenía yugos de esclavitud alrededor, con todo tipo de obstáculos y ataduras. Los caminos que había delante de ellos estaban llenos de obstáculos, tales como dificultades económicas, problemas en sus hogares, y dificultades en sus trabajos. Todos aquellos que estaban casados estaban encarando muchos problemas que no podían resolver. Pero muy seguido, yo podía ver que unos pocos de ellos levantaban sus manos, alababan a Dios, y eran liberados. Las ataduras simplemente caían completamente de ellos. Esta visión se repitió una y otra vez por poco más de 5 años. A medida que yo viajaba y hablaba con la gente, yo pude aprender que Dios había llamado a un número de hombres, los cuales nunca habían podido llevar a cabo su llamamiento espiritual. Debido a esto, existía un gran vacío en sus corazones. Ellos sabían que no podían entender sus llamamientos, pero parecía que no había nada que ellos pudieran hacer acerca de ello, porque el diablo les había arrojado tantos obstáculos y tantas ataduras en sus caminos. Para algunos de ellos, sus matrimonios terminaron en divorcio. Nunca pudieron llevarse bien con sus esposas, y había tantas discusiones y tanta división en sus hogares, que nunca podían realizar nada. Mi corazón comenzó a tener gran compasión por estos hombres, para que Dios los sacara de toda esa esclavitud, y que ellos pudieran obedecer a Dios, para que todas esas familias pudieran ser bendecidas, y que el Señor pudiera traer sanidad en cada asunto que tenía que ver con sus vidas. Me parecía que eran demasiados los niños, y que eran niños en edades muy pequeñas, los que estaban involucrados y heridos por medio de estas relaciones,
siendo que todo esto nunca había sido ordenado por Dios. Yo fui criada en una buena iglesia, y aún desde pequeña, fui enseñada a echar fuera demonios. Yo fui bendecida por medio de entender muchas palabras del Señor. Pero aún así, nada de esto me detuvo de casarme con la persona equivocada. En el primer matrimonio, escogí la persona equivocada, porque yo no quise escuchar la voz de Dios. Yo era joven, era muy tonta, y lo único que quería era salirme de mi casa. En mi corazón, yo sabía que yo debía esperar hasta recibir la voz del Señor, pero debido a que yo no quería escuchar, el matrimonio terminó en divorcio 5 años más tarde. Terminé causando una serie de dolores de cabeza a mí misma, y mucho dolor, todo lo cual pudo haber sido evitado muy fácilmente, si yo hubiera dependido simplemente en la guía del Señor. Algunas veces, nos adelantamos a Dios, de tal manera que no estamos dispuestos a recibir sus instrucciones. Cuando nacemos, el enemigo sabe cuándo vamos a ser escogidos por el Señor para cumplir cierto llamamiento. Por lo tanto, Él envía todo tipo de basura a nuestra vida, para detenernos y aún para paralizarnos completamente. Él manda romances falsos y muchos otros poderes seductores. Es como el demonio seductor del cual hablé anteriormente. El diablo manda estos poderes seductores, para engañarnos y meternos a su reino demoníaco, deteniéndonos, para que no hagamos la voluntad del Padre Celestial. Por esto, es que es tan importante poder esperar en Dios, y poder escucharlo, a fin de recibir sus instrucciones. Aun cuando somos jóvenes, atrevidos, y atontados por la juventud, creyendo que Dios realmente no habla con nosotros, Él sí lo hace, y es así, entonces, que debemos estar dispuestos a aprender a escucharlo. Estuve buscando el consejo del Señor acerca de lo que debía ser hecho con relación a estos hombres, que estaban entrometidos tan profundamente en todo tipo de ataduras. El llamamiento de Dios era muy fuerte para muchos de ellos, pero ninguno de ellos sabía cómo liberarse de sus ataduras. Yo oré para que todos ellos se involucraran en buenas iglesias, que les pudieran enseñar la palabra de Dios, y oré por todas sus relaciones familiares, para que fueran sanadas. Muy frecuentemente, yo podía ver alguna visión donde alguno de estos hombres había sido liberado. Yo solía llamar a alguna amiga que también es intercesora, y orábamos a Dios para que les ayudara a ellos y a sus familias, y para que cayeran sobre ellos las bendiciones de Dios. A medida que continué en esto, yo pude ver a todos estos mismos hombres en diferentes visiones. Pasaban los años, pero ellos nunca podían llegar a cumplir el llamamiento de Dios. Entonces comencé a entender la forma como el diablo trabaja. Él evita que las cosas sucedan y se realicen en nuestra vida, y nos quiere atar, para que no podamos entender el llamamiento de Dios para nosotros. El diablo quiere que hagamos decisiones repentinas y rápidas, basados en nuestras emociones, en lugar de que nos basemos en la voluntad divina de Dios. Los hombres de Dios marchando del desierto. Más adelante, pude ver visiones de hombres que se encontraban en áreas boscosas, parados sobre el suelo que estaba lleno de hojas cafés y muy secas. Todos estos hombres estaban mirando hacia arriba, pero sus ojos estaban cerrados. Parecían estar aislados uno del otro en esta área boscosa. Yo podía tener una vista aérea de todos ellos, y pude notar que se parecía mucho a los hombres que yo había estado viendo una y otra vez en las visiones, por más de 5 años. Pude ver que algunos de estos hombres eran viejos, y otros eran jóvenes. Había hombres de todas las edades. De hecho, había un hombre que parecía estar en sus años 80, y yo pensé, amado Dios, todos ellos han luchado tanto tiempo, y en forma tan dura. Parece que no pueden salirse de esta área boscosa, y de todas estas ataduras. Todo esto lastimó mi alma. Me puse a orar, y entonces llamé a una amiga que es una intercesora, y compartí esta visión con ella. Ella me dijo de inmediato, vamos a orar. Oramos a Dios, para que sacara y liberara a estos hombres, y para que los sanara, porque había muchas heridas, muy profundas en el corazón de ellos. A través del Espíritu Santo, yo pude percibir que algunos de ellos se encontraban muy solos, y con muy poco dinero. Otros tenían mucho dinero, pero no tenían familia, y todo estaba tan triste en su vida. Entonces pude ver unas gotas que caían sobre ellos. Estas gotas eran azules con una luz blanca dentro de ellas. Varias de estas gotas caían en el rostro de los hombres, y lavaban todo alrededor de sus ojos.
Comencé a llorar y a gritar: Jesús, por favor libera a estos hombres y permite que se muestren como un ejército poderoso en medio de esta tierra. A medida que miré el lavamiento de sus ojos comenzaron a abrirse. Mi compañera de oración me preguntó: ¿sabes lo que estoy viendo? No, le dije. Dime lo que estás viendo, y entonces te diré lo que yo estoy viendo. Yo puedo ver cómo Dios está llorando, y cómo todas estas lágrimas están cayendo en el rostro de estos hombres. Ella comenzó a explicar. Yo pude ver que las lágrimas cayeron en sus ojos, y comenzaron a lavarlos. Eran unas lágrimas enormes. Yo pensé que esa lluvia sería muy rara. Ella continuó: el Señor está llorando por sus hombres, y los está sacando, para que Él pueda usarlos, sin importar las circunstancias por las que ellos han atravesado, y lo que les ha acontecido. Si ellos pueden acercarse y arrepentirse verdaderamente, Dios puede salvarlos, y también puede guardarlos. Entonces pude ver pequeñas ramas más grandes, y toda la atadura por completo comenzó a caerse. Todos estos hombres que estaban parados en esta área sombreada, seguían aislados, levantando su pierna derecha, listos para marchar hacia adelante, y salir de las tinieblas, para entrar a la luz. Le dije a mi amiga lo que yo estaba viendo, y ella había visto exactamente la misma cosa. Por lo tanto, comenzamos a buscar a Dios nuevamente, pidiéndole su consejo, y que nos dijera cómo orar, porque realmente queríamos orar exactamente de acuerdo a la voluntad del Espíritu Santo. Oramos y buscamos el consejo del Señor, pidiendo que el amor de Dios cayera sobre cada uno de esos hombres. A medida que estamos orando e intercediendo, el Espíritu del Señor trajo esta profecía. Voy a hablar a estos huesos secos, y ellos vivirán. Voy a hablar a este ejército de hombres, y ellos se van a levantar. Ellos van a salir de sus cuevas, de sus montañas, de sus desiertos, y yo los voy a usar en estos últimos días para hacer una obra que te va a asombrar. Porque yo soy el Señor, tu Dios, y yo voy a hablar, y mis lágrimas los están lavando en este momento. Y van a marchar en la tierra como un ejército poderoso. Y van a proclamar mi destino y mi palabra. Estos hombres que yo estoy levantando de todas sus batallas y luchas, han puesto sus ojos en mí. Han tratado con todas sus fuerzas de hacer mi voluntad. Pero ahora yo estoy enviando mis ángeles a destruir las ataduras que están alrededor de ellos. Esos trozos de madera, las espinas, las ramas secas. Yo los voy a sacar de este desierto, y ellos van a proclamar mi palabra. Ellos van a marchar por toda la tierra, y la van a poseer. Van a poseer toda la tierra, para el propósito del Señor. Y el Señor está agradado, porque todo esto es para hacer valer su justicia. Porque a través de la sangre de mi Hijo que fue derramada, es que los cautivos son liberados, y serán liberados, porque esto va a traer placer al Señor tu Dios. Escuché al Señor a medida que profetizaba acerca de sus hombres, y comencé a ver una visión de estos hombres moviéndose hacia adelante, marchando y marchando, en línea recta hacia adelante. Ellos no volteaban ni a la izquierda ni a la derecha, sino que estaban mirando directamente hacia adelante. Entonces pude ver muchas cosas buenas que se estaban realizando. Más adelante en la visión, pude ver algunos de estos hombres en oficinas, algunos otros en la televisión, y muchos de ellos se encontraban en sus rodillas, orando. Entonces pude verlos en diferentes aspectos del mundo, llevando a cabo el llamamiento que cada uno de ellos tenía. Algunos eran predicadores, y otros no, pero todos ellos estaban dando dinero para el reino de Dios, y contribuyendo de alguna manera a edificarlo. Yo me encontraba tan sobrecogida de gozo, al poder ver cómo la mano de Dios había obrado esta grande sanidad en sus corazones, y cómo los había sacado a la victoria. Dios verdaderamente había declarado vida a todos estos huesos secos y muertos. Gloria al nombre del Señor. Yo creo que este es el día y la hora en que Dios está levantando hombres alrededor de todo el mundo, que tienen mentalidad y unción para los negocios y para el ministerio. Siempre la han tenido, pero ahora es el día en que esto se va a dar a luz. Yo también creo que Dios va a colocar a todos los hombres que son solteros con mujeres de oración, y muchos de los ministerios que han sido detenidos y obstaculizados van a ser fortalecidos, y van a poder avanzar hacia adelante hacia la victoria. Y tengo un sentir muy fuerte acerca de esto, porque va de acuerdo con una visión muy vívida que tuve una vez, donde había una gran montaña. El brazo del Señor estaba extendido,
y su mano derecha estaba viniendo y acercándose sobre esa montaña. Esa montaña tenía un área boscosa, pero había un claro donde se encontraban hombres de todas las edades, estaturas y diferentes tipos, todos de pie, se veían como si fueran piezas de ajedrez. Yo observé esta visión, mientras que Dios tocaba a uno de los hombres y le hizo caer en tierra. Dios lo levantó por la cabeza y los hombros, y el hombre se convirtió en una pieza de madera. Entonces pude ver al Señor que estaba mirando sobre la tierra, y colocó a este hombre junto a una mujer de oración. Pude ver a Dios que repitió este proceso durante un buen rato. Si había alguna mujer de rodillas orando, Dios colocaba a uno de estos hombres al lado de esta mujer. Entonces, el hombre volvía a recobrar su forma humana. Él comenzaba a orar y a arrodillarse junto a esta mujer, y los dos se ponían a orar juntos. Continué observando la visión, a medida que Dios siguió repitiendo esto, hasta que la montaña quedó sin un solo hombre. Yo creo que esto representaba a los hombres solteros que han estado orando, para que Dios les mandara una esposa buena y santa. A medida que yo vi otras visiones que tenían que ver con hombres que caminaban hacia adelante, yo sentí que todas estas visiones tenían un sentido común, y significaban que en ciertas áreas, Dios va a colocar a los hombres en la vida de ciertas mujeres, si es que las mujeres son capaces de esperar en Dios, y si no se adelantan a los planes de Dios. Mujeres, yo sé lo difícil que es esperar algunas veces, pero este es un requisito indispensable, si ustedes quieren permanecer dentro de la voluntad de Dios. Si Dios te ha hecho la promesa y esta no se ha realizado todavía, tú necesitas seguir esperando por ella. Dios va a cumplir sus promesas. Dios es fiel. Él es justo. Él es un buen Dios. Sanando. Desde el más pequeño de los problemas, hasta los problemas más grandes, Dios tiene cuidado de cada aspecto de nuestra vida, y Él quiere que nosotros oremos e intercedamos por sanidad. Dios ha provisto grandes médicos, pero yo también creo en la sanidad por medio del toque del Maestro. Yo creo que cuando Jesús habla y declara una palabra de sanidad, ya sea que la enfermedad sea física, mental o espiritual, nosotros podemos ser sanados por medio del sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo, por nuestra paz, cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Isaías 53 2.5, Jesús fue a la cruz, para que a través de Él, y en su nombre, nosotros podamos ser sanados. Él es el sanador y Él es el libertador. El amor de Dios trae sanidad. Hace muchos años, mis primos y yo fuimos invitados a un programa de televisión en Tennessee, y estábamos hablando acerca de la realidad del infierno, y acerca de la salvación a través de Cristo Jesús. Cuando terminó el programa, yo regresé a la casa donde estaban todos mis otros familiares, y encontré que todos ellos habían estado bebiendo, y se encontraban muy borrachos. Yo pude notar que había un perrito muy pequeño que estaba arrastrando sus patas traseras, como si estuviera lastimado o paralizado, y yo dije, bueno, siendo que todos estos están tan borrachos, voy a orar por este perro. Oré por el perro, y comenzó a caminar normalmente. Mi tía estaba completamente sorprendida, y ella gritó, oh Dios mío, te prometo que voy a dejar de beber. Ese perro fue sanado, y pudo vivir durante muchos años. En otra ocasión, me encontraba en la casa de alguien que era dueño de un gran perro boxer. Este perro se me acercaba, y usando su nariz, ponía mi mano encima de su cabeza. Al principio, yo pensé que esto era muy raro, pero entonces, yo decidí orar por este perro. El dueño del perro se me acercó, y me preguntó, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Yo le dije, bueno, estoy orando por tu perro. Él gritó, y dijo, él tiene 2 tumores en el cerebro. Cuando llevó al perro de nuevo con el veterinario, los tumores habían desaparecido. No es como si el perro hubiera tenido fe, sino que el perro pudo sentir la unción de Dios. ¿Por qué? Porque si algo es importante para nosotros, entonces es importante para Dios. Fue el amor de Dios lo que trajo la sanidad para ese animal. Si Dios puede sanar a un animal, ¿cuánto más no lo hará por nosotros? Algunas enfermedades se deben a opresión demoníaca. En una ocasión, cuando yo fui invitada a predicar fuera de los Estados Unidos, el Señor abrió mis ojos,
para que yo pudiera ver la potestad espiritual que estaba causando la manifestación de la enfermedad de un niño. Mientras yo estaba predicando, pude ver una sombra oscura alrededor del cuello del niño, que se asemejaba a una serpiente. Estaba viendo esta imagen desde un punto de vista espiritual, por supuesto, y no desde un punto de vista natural. El niño tenía como 3 años de edad, pero debido a que no tenía fuerza alguna en su cuello, su cabeza se meneaba de un lado a otro. El Señor me estaba mostrando que esta aflicción venía directamente del diablo, así que de inmediato, comencé a buscar al Señor, y a orar en el Espíritu Santo, para que se efectuara esta liberación. Mientras yo estaba orando, la madre comenzó a llevar al niño en su carreola, por el pasillo, hacia el frente de la iglesia. El Señor me habló, y me dijo: después de que prediques, quiero que primeramente ores por este bebé, y tú vas a ver cómo yo remuevo esa serpiente. El bebé va a ser sanado, pero va a ser un proceso lento, debido a la debilidad que tiene este pequeño en su cuello. Por lo tanto, escuché al Señor, y después del servicio, me dirigí directamente hacia este niño, junto con algunos asistentes, y todos oramos en inglés. Pude ver que un ángel llegó y puso su mano en ese objeto oscuro, y lo desprendió del cuello del pequeño niño. Cuando el ángel jaló esto del cuello del niño, yo pude ver que se veía como una serpiente negra, que tenía como 60 centímetros de largo. El ángel la sostuvo en su mano, y desde el aire vino la palabra de Dios diciendo: por las llagas de Jesús tú eres sanado. Favor de ver Isaías 53 2.25. El ángel sacó la serpiente fuera de la iglesia, y yo me puse a alabar a Dios. El cuello del niño todavía estaba en un estado débil, y su cabecita seguía moviéndose de un lado hacia el otro, así que yo oré para que su cuello fuera fortalecido, y que esos huesos pudieran crecer derechos y fuertes. Todo lo que el Espíritu Santo me indicaba que yo orara, eso exactamente yo declaraba sobre ese niño, y lo ungía con aceite. Yo me encontraba tan contenta, y la madre estaba muy contenta también. Ella no pudo ver lo que yo veía, pero yo sabía que Dios había liberado a ese niño, por medio de su palabra y de la oración. Jesús es el libertador. Ese niño pequeño, verdaderamente había sido atacado por el enemigo, y esto es lo que mucha gente está enfrentando hoy en día. Ellos se encuentran sintiendo el ataque brutal del enemigo. Muy frecuentemente, ellos no saben cómo contraatacarlo. Además de esto, muchos otros cristianos, algunas veces les dicen que sus enfermedades o pruebas se deben a algún pecado que tienen en su vida. Es un concepto completamente equivocado, el hecho de decir que aquellos que se encuentran en medio de los ataques del diablo, o que han estado encarando pruebas, trajeron estas cosas sobre ellos mismos, debido a pecados que cometieron. Siendo que es verdad que podemos provocar heridas en nosotros mismos, y abrir la puerta a lo demoníaco, esto no siempre es el caso con relación a aquellos que caen presa de los crueles ataques del diablo. Tal y como Jesús señaló a sus discípulos en Juan 9, la razón de que alguna gente experimenta enfermedades o algunas otras situaciones problemáticas, es para que en sus vidas se pueda manifestar la obra maravillosa de Dios. Cuando Jesús y los discípulos se encontraron con el hombre ciego, los discípulos preguntaron, y sus discípulos le preguntaron, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Juan 9 2.2. Ellos supusieron automáticamente que la ceguera era resultado de pecado. Sin embargo, Jesús rápidamente rectificó esta situación. Ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Juan 9 2.3. Jesús quería que los discípulos supieran que a pesar de la ceguera del hombre, la luz de Dios podía brillar a través de sus circunstancias. La oscuridad del diablo no es contrincante para la luz de Dios. Jesús dijo: mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Juan 9 2.5. Jesús también nos dijo que debemos ministrar en su nombre y reflejar esa misma luz. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:14-16.
Nada puede detener que la voluntad de Dios sea manifestada, y nada puede detener que Dios sea glorificado. Él puede tocarte en una manera que va a ser notoria, para que todos aquellos alrededor de ti puedan notar un cambio increíble, a medida que el Espíritu de Dios brilla, a través de cualquier tipo de oscuridad que te ha estado impidiendo ver la verdad de Dios. Cuando Jesús sanó al hombre ciego, todos sus vecinos reconocieron el cambio que había ocurrido, aunque esto fue algo tan radical, que confundió a muchos de ellos. Todos ellos se preguntaron unos a los otros, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, Él es, y otros decían, no, pero se parece a él. Él decía, yo soy, Juan 9:2.89. Y entonces, el hombre ciego que ahora había sido sanado testificó diciendo, yo soy, Juan 9:2.9. Justo antes de sanar al hombre ciego, Jesús había escapado de aquellos que querían apedrearlo. Favor de ver Juan las 8:59. Debes notar que mientras un grupo de gente estaba rechazando a Jesús, otro hombre estaba a punto de ver la luz de Dios y recibir un milagro. Nunca sabes cuándo el don de Dios está a punto de mostrarse y hacer un milagro. Esta es de la razón de por qué es tan importante orar y seguir buscando el rostro de Dios, aun cuando tú estás sintiendo que estás a punto de rendirte. Entrenamiento en la sanidad. Muchas veces, Dios me ha hablado acerca de cómo orar por la gente para que reciban sanidad. Él comenzó entrenándome y mostrándome cosas que él consideraba que yo era capaz de ver. Dios acostumbraba decirme, ahora, algunas veces te voy a mostrar el cuerpo de alguna persona como se mira en una radiografía. Y tú vas a poder ver una mancha oscura aquí y allá, o tú vas a poder ver el espíritu de enfermedad, tal como aquel que tuviste en el cuello de ese niño. Y Dios dijo, te voy a enseñar cómo orar. Tú tienes que tomar dominio sobre el diablo, y tienes que atar todas las potestades en el nombre de Jesús. Favor de ver Marcos las 3:27, Lucas las 11:20-22. El Señor continuaba instruyéndome, cuando yo te muestre estas cosas, definitivamente yo voy a sanar estas gentes que están siendo afectadas por todas estas aflicciones. Debes recordar que no solo te muestro esto, para que tú puedas verlo. Yo te muestro todas estas cosas, para que tú puedas pedirme a mí, y que yo los libere completamente. Y solamente yo voy a tener toda la gloria y toda la honra. Oh, yo dije, Jesús, eso es tan fácil, y yo quiero hacer eso. Yo no quiero ninguna gloria, ni ninguna alabanza. Todo el poder sanador viene de ti, Señor Jesús. Esta es la forma como el Señor comenzó a enseñarme acerca de los dones de sanidades, y de la palabra de ciencia. Favor de ver 1 Corintios 12:2.79. Entonces el Señor comenzó a hablarme acerca cómo Él iba a obrar en mis servicios. Él iba a poner ángeles detrás de las personas, y me iba a llamar para que yo les diera una palabra de ciencia, y para que yo orara por ellas. Él me iba a mostrar señales, tales como una mancha en sus pulmones, una mancha en alguna de sus caderas, y de esa manera, Él me iba a instruir en la forma como yo debía orar, y entonces Él los sanaría. Él me iba a mostrar una señal completa de su poder sanador en toda su manifestación. Era tan emocionante poder ver que los ángeles estaban presentes, y que la palabra de Dios venía del aire, como si fuera una espada. La palabra de Dios penetraba igual como lo hace una espada, y llegaba hasta los lugares oscuros del cuerpo de una persona. Los ángeles, entonces, colocaban fuego en el lugar donde la enfermedad estaba ubicada, y quemaban totalmente esa enfermedad. ¿Qué hace de los vientos sus mensajeros, y de las llamas de fuego sus ministros? Salmo 104:2.4. Todo esto era como si se estuviera produciendo una guerra espiritual en cada uno de estos cuerpos, liberándolos a todos ellos de toda enfermedad, y de todo padecimiento. Señales de sanidades y de milagros. Dios me habló, y me dijo, voy a hacer que tengas mucho éxito en ciertas partes del cuerpo humano. Cuando Jesús me mostró el infierno, la mayor parte del tiempo, Él estaba sosteniéndome por mi mano izquierda, a medida que caminábamos a través de los campos de los muertos, y de repente, Él se detenía, y me explicaba cosas que estábamos viendo. Poco tiempo después de mi experiencia en el infierno, esta palabra acerca de las sanidades comenzó a realizarse. 5 años más tarde, Dios me habló, y me preguntó, ¿sabes tú por qué te sostuve de tu mano izquierda en el infierno?
y te mostré todas estas cosas. Yo contesté, no lo sé, Señor. Él me explicó, te di un don especial de sanidad como señal en la tierra. Cada vez que tú hables acerca de la verdad del infierno, yo te voy a decir que ores por ciertas personas, para que sus dientes, encías, y sus bocas sean sanadas. Voy a realizar milagros creadores. Voy a mostrar una señal en sus bocas por medio de hacer reparaciones milagrosas en sus encías y en sus dientes. Voy a hacer todo esto a mi manera, no a tu manera, ni a la manera de ningún hombre. Yo me encontraba muy emocionada, creyendo que Dios iba a hacer exactamente lo que Él había dicho. Comencé a orar por las bocas y los dientes de las personas en los servicios, diciendo, Dios va a reparar los dientes. Muchos se burlaron de mí, y me sentí perseguida, pero no me importó. Yo sabía que yo no era una dentista, y que era incapaz de hacer todas estas cosas, pero también sabía que Dios podía hacer cualquier cosa. Comencé a orar por gente alrededor de todo el mundo. Australia, Sudamérica, Escocia, Canadá, y muchos otros países. Comencé a impartir mi don con algunos de los ministros y de los líderes. En forma asombrosa, a medida que oraba por los dientes de las gentes, tú de hecho, podías ver cómo Dios estaba poniendo esas amalgamas en sus dientes con oro y con plata. Un día, y estaba orando por un bebé cuyos dientes delanteros estaban todos podridos. La mamá no tenía dinero para llevarlo a un dentista, y por lo tanto, yo oré por los dientes de ese pequeño, y 10 minutos más tarde, Dios hizo que volvieran a crecer todos ellos. Este testimonio nos asombró por completo. Yo viajaba a Canadá, y solía ministrar a todos los indios americanos. Yo le pedía a Jesús que reparara sus dientes, y en forma milagrosa, Dios reemplazaba dientes perdidos, y llenaba con oro aquellos estaban dañados. Esto nos emocionaba tanto que nos poníamos a gritar y a alabar al Señor. En otra ocasión, una mujer joven que se llamaba Debbie había viajado desde muy lejos para asistir a uno de mis servicios, porque ella había escuchado que Dios hacía todas estas cosas. Debbie necesitaba amalgamas en algunos de sus dientes, y uno de sus dientes lo había perdido. Oramos, y 2 semanas más tarde ella me llamó. Ella me dijo que se había despertado esa mañana, y que Dios le había dado un diente de oro en la parte de atrás de su boca. Yo comencé a gritar y a alabar al Señor. Nunca sabes cuándo Dios está a punto de realizar una de sus obras maravillosas. Tú puedes pasarte toda la noche orando y recibir el milagro de Dios un mes más tarde. Hubo pastores de Canadá que me llamaron por teléfono diciendo, Mari, nos dijiste lo que Dios iba a hacer, y algunos de nosotros nos burlamos de ti, y ahora queremos decirte que lo sentimos mucho. 3 semanas después de que tú estuviste aquí, nuestros hijos se despertaron con todos sus dientes reparados por el Señor, y nuestro dentista aquí estaba completamente sorprendido. Yo dije, gloria al Señor. Yo camino por fe y no por vista. Cuando Dios escoge comenzar a usarte como un instrumento suyo, para mostrar sus obras maravillosas, Él te separa y te pone aparte. Tú vas a comenzar a experimentar todas estas cosas, junto con el Señor, y tú no vas a poder evitar compartirlas con muchas otras personas. Estas son solo algunas de las muchas experiencias milagrosas que he tenido con Dios, a través de la oración. Nunca menosprecies la oración. Quiero concluir con un relato que ilustra el poder y la misericordia del Señor a favor nuestro. Hace varios años, después de que mi hijo Scott regresara a casa, después de haber servido en la marina, él se hizo adicto a las drogas. Un día, yo me encontraba de viaje, cuando de repente, oí que el Señor me dijo, yo soy el camino, la resurrección, y la vida. Cuando yo escuché esto, pude sentir en mi espíritu que algo estaba mal. Por lo tanto, llamé a casa tratando de localizar a mi hijo. Cuando no pude localizarlo, llamé por teléfono a un hombre que era profeta y que escuchaba claramente la voz de Dios, y él me dijo, tu hijo ha muerto. Pero yo puedo ver su alma que sale de su cuerpo, y Dios está poniendo sus manos alrededor de su alma, y regresándola a su cuerpo. Dios está volviendo a conectar el alma y el espíritu. Y él no va a morir, sino que va a vivir para poder declarar las obras del Señor. Cuando finalmente pude entrar en contacto con mi hija sobre el teléfono, ella estaba gritando, mamá, Scott está muerto. Se lo llevaron al hospital. Yo le respondí, oh, no. Él no va a morir. Y además,
Él va a declarar las obras del Señor. Más tarde, pude entrar en contacto con Scott. Él dijo que se había despertado en el hospital, y que estaba en una camilla, con una sábana que lo cubría totalmente. Él solo se levantó, y se salió del hospital. Vale la pena ponerse a orar. Nunca debemos despreciar el poder de la oración, porque la oración realmente sí funciona.